Salmo 34:1 leemos en el nombre de Jesús, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Lo tenés? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Bueno, yo doy gracias a Dios porque hoy me hizo un regalo y es dejarme hablar de un tema que hace mucho que quiero tocar. Este es el regalo, ¿no? Hablar de la pobreza. Hace meses que vengo con esto, tengo ahí en la oración y me lo dieron para hoy. Nosotros estamos bombardeados, vivimos allá afuera, estamos bombardeados por el discurso de la pobreza con usos políticos. Querramos o no, tenemos la cabeza hecha. Así que también es muy importante que nosotros tengamos el tema de la pobreza desde la Biblia. Amén. Y tengamos la voz de Dios, porque la iglesia es formadora de opinión. Y es así. Mientras la palabra que se dé sea palabra de Dios. Amén. La palabra del hombre no. Palabra del hombre tenemos en todos los en distintos ámbitos. Pero la iglesia es formadora de opinión. Y tiene que ser así. Y es un tema que nosotros tenemos que manejar, sobre todo cuando vamos a predicar. Y no vamos a hablar de los pobres pensando en nosotros. Vamos a hablar de la pobreza, pensando en el pobre, extrapolándolo. Y después cada uno buscará su parte. Porque en realidad pobres somos todos. Hay que partir de un principio. El hombre nace desnudo. ¿Sí? Eso es pobreza. La figura es real. Es el único animal que puede tener 24 o 25 años y todavía no caza para comer. Cazan los padres. O te mató o no lo entendiste. ¿No lo entendiste? ¿O es tan grande tu pecado que vos decís, Es el único animal que puede tener 24 o 25 años de vida y todavía cazan los padres por él. Claro, no cazan los padres, no traen. Acá, padre, traer águila, pelarla. Padre, traer pollo, pelarlo. No, pero tienen que salir a buscar la plata y cuando hay especies que a los 4 o 5 meses ya se emanciparon, ¿no? ¿Puede ser? El hombre nace desnudo, nace pobre, nace carente de todo, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de buenos modales, de costumbres, de valores como peligros, opiniones, carece de análisis, de conocimiento, de todo. Todo lo tiene que adquirir en la vida. Y alguien que tiene que adquirir todo es pobre. Y como si fuera poco, se va con nada. Y Job lo dijo muy bien hablando de la pobreza. Dijo una figura, desnudo vine del vientre de mi madre, ¿sí? Y desnudo, de alguna manera en otro lado, dice, me voy a ir. Contaba la anécdota de un hombre, en Estados Unidos hacen subastas, entonces alguien en una funeraria había subastado las cosas de la funeraria y alguien había comprado los trajes de la funeraria. Porque no todo el mundo tiene prejuicios, ¿no? Y se ve que el precio era bueno. Y este es un testimonio verdadero. Y dice que la persona que compró los trajes, cuando se los fue a poner y mete la mano en el bolsillo, el traje no tenía bolsillo. Tenía el corte, pero no tenía bolsillo. Le pasó la mano. Claro, porque los muertos no necesitaban guardar nada. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada. Entonces quiere decir que el que se lleva nada es pobre. Y esto es todo un tema, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos a ver por el lado de la escritura. Como te digo, y es una realidad, el único mamífero que puede tener 24 o 25 años y ser mantenido y no cazar para sí es el hombre. Hay pajaritos que ya se las arreglan mucho más temprano y otro tipo de animales que se las recontra arreglan.
¿Sí? El salmista habla de la oración y toca el tema de la pobreza. Y por eso te digo, no es un tema de la pobreza para nosotros, porque todos somos pobres. O sea, escasos de recursos en áreas. Podemos tener, habernos desarrollado en temas y en otros tenemos ausencia. Podemos tener conocimiento en un área y en la otra es ser totalmente necesitados. Y nos pasa. El médico le lleva el auto al mecánico porque él no sabe arreglar autos, pero el mecánico cuando se enferma va al médico porque él no sabe qué medicamento debe tomar. Entonces uno es pobre en la mecánica y el otro es pobre en la medicina. Y la vida es así. ¿No es cierto? Solamente nos desarrollamos en áreas. En el Salmo, el salmista lo primero que hace es que dice que va a bendecir en el sentido de enaltecer y glorificar el nombre de Dios en todo tiempo. Y se compromete a cantarle a Dios y a alabarlo siempre. Dicen, su alabanza estará de continuo en mi boca. También dice que su alma se gloriará en el Señor. Y hay gente que lo va a oír, y estos son los mansos o los humildes de espíritu, y se alegrarán. Hay gente que se va a alegrar de verlo, ahí nos pasa a nosotros cuando vemos que alguien empieza a invocar el nombre del Señor, ¿no? Y confía en Dios o lo busca en la prueba, en la dificultad. También dice, engrandeced a Jehová conmigo, dice, y exaltemos aún a su nombre. Un tema de engrandecer lo vimos, ¿no? Invita a juntarse para glorificar el nombre de Dios. Y da el porqué, ¿no? Dice, busqué a Jehová, busqué al Señor, versículo 4. Y él me oyó. O sea, está hablando de la oración. Y me libró de todos mis temores. ¿No? Porque a veces el hombre tiene esto, ¿no? Tiene muchos temores. Quiere decir que en eso es muy pobre. Pobre de valor, pobre de coraje. ¿Sí? ¿O no? Hay personas que les duele algo y ya están asustadas que se van a morir. Y hay otras personas que no se mueren más. Ese es otro tema. Es para distensionar, ¿sí? Entonces, él dice, busqué a Jehová, nosotros eso lo entendemos, y él me oyó, porque Dios no desecha ninguna oración, y me libró, fue libertado de todos mis temores, de todos los espíritus que lo acosaban. La única forma de ser libre de los temores es el amparo del Señor, la defensa del Señor a través de la oración. ¿Está? Los que miraron a él fueron alumbrados. Esto es muy importante. Los que ponen los ojos en Jesús son iluminados por la luz de él. Los demás viven en tinieblas. Y sus rostros no fueron avergonzados o no fueron avergonzados por los hombres. Entonces define algo hermoso. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque la pobreza trae muchas angustias. Y casi todo lo que trae la pobreza son angustias. Y eso no solamente habla de lo económico. Todo nuestro faltante, lo que no tenemos, la falta de medios, la falta de recursos, nos aflige. ¿No? Cuando nosotros tenemos un problema y no lo podemos solucionar, nos aflige. Puede ser dinero, consejo. Un padre puede ser la forma, es pobre en la manera de comunicarse con sus hijos y tiene tanta pobreza que no sabe expresarle de buena forma y constructivamente las cosas que le quiere transmitir para que ellos no fracasen en la vida. Entonces tiene tanta pobreza comunicacional y de conceptos y de expresión que solamente recurre a la ira y a la explosión y eso no construye ni levanta a la persona. Podemos ser pobres de amor. Hay personas que te acarician con un palo y que vos la vas a abrazar y te ponen el brazo. Sí, está bien, sí. Tanto amor no, por favor. ¿No? Le decimos desconfiado. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser desconfiado. Y hay muchas áreas que no hemos desarrollado en nuestras vidas, a las cuales no le hemos aportado nada, y cuando vos no le aportás algo a alguna zona o área de tu vida, ahí hay pobreza, hay falta de desarrollo, porque la pobreza es falta de desarrollo, ¿o no? ¿Sí? Hay gente que le cuesta leer porque no se ha dedicado a leer, entonces pobre en la lectura, y cuando lee, no se expresa, sufre y hace murmurar, no transmite. Porque nosotros, los hombres, nos encargamos de los asuntos que nos surgen, de lo urgente nada más, de lo más importante, de lo que nos aprieta, y lo demás sobrevivimos. Y el que sobrevive es pobre. En todas las áreas donde nosotros sobrevivimos, zafamos, por decir algo, la pasamos por arriba, salimos como pudimos, o nos sacaron, somos pobres.
¿Sí? En el uso de la política, en la política, la pobreza se usa con hipocresía. El que no usa la pobreza con hipocresía es Dios. También te puede pasar que en una época Dios te empobrezca. Dice la Biblia, Dios se empobrece. Y a mí me ha pasado. Y te pasa. Y no es que vos saques número para que te empobrezcas. Y no es lindo que te empobrezcan. Pero lo más importante de eso es lo que te van a dar. Yo de mis épocas de empobrecimiento, inclusive como matrimonio lo digo, y solo, aprendí a conocer a Dios y a buscarlo en oración. Pero con una característica. Cada vez que Dios me volteó, me puse a orar. Y cada vez que leo este salmo me acuerdo que es verdad. Este pobre clamó. Y esto es muy interesante porque por lo general el pobre se queja. ¿Qué hace el pobre? Y no pienses en uno que no tiene plata para tomarse el cole. Olvídate de lo natural. Pensá en esto. El pobre, ¿qué hace? Se queja. Cuando la situación te supera, ¿vos qué haces? Usás la ira o la crítica. Este del salmista dice, no, como que el salmista estuviera acá y nos dijera, no, no, a mí cuando me vino la pobreza, yo me puse a orar. Y descubrí que la pobreza era algo que me tenía oprimido y Dios, ¿sabes qué? Me libertó de espíritus y de situaciones. Cuando habla de ser libertado o me libró, está hablando de que la pobreza era algo más que carencia de, faltante de. Había espíritus, potestades, gobernadores, había atrás algo. Porque la aflicción, un billete, una falta de un billete o de un auto no te puede afligir. Lo que te afligen son los espíritus que usan esos argumentos para aplastarte. ¿O no? Y si vos sos materialista, el diablo te tiene alquilado. Te tiene alquilado. Si vos sos avaro, porque no hay persona más pobre que el avaro. No hay persona más pobre que el avaro. ¿Por qué? Porque el avaro puede tener, pero no usa. Puede tener, pero no disfruta. Puede tener, pero no comparte. Puede tener, pero no presta. Entonces, pobre. Porque son como esas personas que se compran un auto y le dejan los nylon puestos y lo guardan en el garage y a los 4 años lo venden y dicen, mirá, tiene únicamente 20.000 kilómetros, está nuevo. ¿Y para qué te lo compraste entonces? Para que venga otro tipo después de 3 años, dice, no sabe el negocio que está nuevo, lo tenía un viejito, siempre el mismo cuento. Un gitano nunca te va a decir que el auto era de un taxista o de un corredor de carrera. No, dice, era de un anciano, estaba en una chacra, lo tenía en un galpón, ni lo tocaba. El avaro es pobre, sin embargo puede tener muchísimo. Pero como tiene amor al dinero, es pobre. Y sufre. Y un día cuenta y le faltan 10 centavos. No, me estafaron. Si vos sos materialista y estás pensando en el dinero, el diablo te tiene alquilado. Estás alquilado para afligir, para ser afligido. Avaricia y ansiedad son los componentes de una buena ensalada de pobreza. No tengo, lo quiero hoy. Pedí, que pide, recibe, no será hoy, pero te lo van a dar. La ansiedad te hace pobre porque el ansioso no, cuando recibe algo no lo valora y siempre está pensando en lo que le falta. Y si en tu matrimonio estás todo el día hablando de dinero, estás endemoniado. Directamente, anotate. Porque cuando un matrimonio se funda solamente en el dinero, entonces muchos de nosotros seríamos felices solamente 10 días al mes. Si cuando le compro la crema a la hermana Dina, está chocha, me abraza, me besa. Y si cuando la hermana Dina me hace a mí una rica comida, qué sé yo estoy feliz y gozoso. Y cuando no hay plata ni para la crema ni para la comida, estamos discutiendo porque qué vamos a hacer, nos vamos a morir. Y los dos estamos bastante gorditos. Y el matrimonio se funda en el dinero, entonces ustedes, en ese matrimonio hay 4. Está él,
ella, el Espíritu Santo apagado y el diablo gordito, gordito, gordito. 4. Y le enseñan a sus hijos a ser avaros y a pensar solamente en el dinero. Y el dinero es una parte, pero no puede ser el todo, porque con dinero una relación es dudosa. ¿O no? Tenés un novio, ¿viste las modelos estas de la televisión y qué sé yo? Yo no tengo nada que ver, tampoco las critico, pero nunca con un albañil o un plomero. Aparece un tipo con guita y puede tener aliento de momia egipcia. Ellas se enamoran. Se enamoran. ¿Por qué? Y porque tenía plata. Cuando el dinero va por delante, la relación no dura nada. Y no hay Dios, porque ese no es el concepto de la relación con Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son tus discusiones? Buena pregunta, antes de ir a la parte más teológica. ¿Cuáles son las discusiones de tu hogar? ¿De qué estás hablando todo el día? ¿Y de qué te estás quejando? Porque el salmista no se quejaba, clamaba desde su pobreza. Punto número 1. Si vos sos cristiano, punto número 1 no. Punto 0. No orar, ¿estás acá? Te hace una persona natural. Es obvio, porque el que no ora, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive la persona natural? Depende de su esfuerzo, de su trabajo, y bueno, si le sale, si se le da, cree en la suerte, y bueno, y vamos para adelante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué recurso tiene el natural? Su fuerza, sus contactos, sus amigos, pero el pobre no tiene contactos. Tiene muy poco, por eso es pobre. La persona que piensa en lo natural únicamente es la persona que no ora. La Biblia es clara. Cuando vos empezás a orar, cuando vos empezás a buscar al Señor, te tomás el trabajo todos los días, con fuerza, sin fuerza, con ganas, sin ganas, porque entendiste que el único que te puede sacar de la pobreza, sea pobreza de madre, pobreza económica, pobreza de recursos, pobreza, ausencia, falta de medios, en cualquier área de nuestras vidas, donde hay mucha pobreza, aunque tengamos los medios económicos, olvídate solamente del dinero. Cuando vos empezás a orar, empezás a vivir de a poquito lo sobrenatural. ¿O no? ¿O no? ¿No aparece el milagro, la mano de Dios con la oración? La obra del Señor. Entonces, cuando vos empezás a orar, empezás a vivir de a poquito lo sobrenatural. No es que sos Superman, que decís, Padre nuestro, y te da una vuelta por Júpiter. No, despacito, vas levantando y vas empezando a vivir lo sobrenatural. Y como cuando empezás a vivir lo sobrenatural, como vivían nuestros hermanos en el libro de los Hechos, dice que Jehová hacía cosas sobrenaturales entre los hermanos, tu vida ya despega de lo tradicional, de lo lógico, de la fuerza, del recurso, de lo de acá abajo. Entonces, elegí cómo querés vivir, si naturalmente aplastado por la realidad o sobrenaturalmente potenciado por la oración, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo al Padre. ¿Cómo querés vivir? Naturalmente, falta que si yo quiero hacer un voto para vivir naturalmente, no hagas voto, seguí. No lo anote, que siga. Ponle play, ya está. Algo muy interesante. El salmista en la pobreza, ¿qué hizo? ¿Se quejó? No. ¿Protestó? No. ¿Se la agarró con Dios? No. Se puso a orar. ¿Y qué hizo? ¿Qué le pasó? Dice que Dios lo oyó, porque lo interesante de la pobreza es que cuando vos sos pobre no te oye nadie. No te oye el político, no te oye el intendente, no te oye el pariente, porque muchos son los amigos del rico, pero el pobre está solo, dice la Biblia. Sin embargo, Dios, que no hace acepción de personas, te oye. Y aquí hay una cosa muy interesante. La pobreza, por lo general, es falta de recursos. ¿Sí? ¿Estás? De medios. Te voy a leer algunas cosas. Es falta de medios y de recursos, ¿no? ¿Sí? ¿Estás acá? Claro, yo no tengo a quién recurrir, no tengo dinero para hacer esto o aquello. ¿Sí? Me faltan recursos y medios para transformar mi realidad. Ahora, ¿qué hace Dios cuando me ve pobre a mí?
Puedo ser pobre porque estoy en pecado, estoy derrotado por la justicia de Dios. Puedo estar empobrecido o en una situación de pocos recursos por desobediente o en pecado. Puedo estar por una prueba, puedo estar por un trato porque Jehová empobrece, o puedo estar por mis malas decisiones. Y no tengo recursos, no tengo medios, no tengo dinero, no tengo movilidad, no tengo herramientas, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Y Dios me da un recurso, y esto es lo más importante. ¿Cuál fue el recurso de este salmista? No te oigo. La oración. La oración. Porque a no ser que te hayan sacado la tierra, te hayan sacado el piso, no tengas dónde arrodillarte, y aunque no tengas nada, la oración es un recurso de Dios. Vos podés recurrir a la oración. Y ahí te están dando la llave de la provisión de todas las cosas. Eso no es un recurso, la oración. ¿No es un recurso? Es un recurso. Y vos lo habrás probado. Y Dios oye. Y las cosas se empiezan a alinear, las cosas se empiezan a solucionar, empiezan a aparecer las provisiones, se abren las puertas, aparecen las relaciones. Dios te saca. Mirá qué recurso. O sea que el pobre, no teniendo nada, puede recurrir a la oración. Porque recurriendo a la oración, recurre a Dios. Y Dios es dueño de todo. Y no es el político que le prometió un colchón y no le va a dar la frazada. Dios te va a dar el colchón, la sábana, la frazada y el sueño. Porque no va a ser el primero que se compra un colchón divino, me compré el más caro, 2.500, y cuando se acuesta dice, ¿sabe qué me hace mal? Y saca ese, lo guarda y pone el viejo. ¿Qué es la oración? Un recurso. Bueno, no tengo medios, yo lo viví eso. No tengo camioneta, no tengo bicicleta, no tengo plata, tengo que hacer algo, no tengo contactos, no sé a quién llamar, no sé a quién recurrir. Me voy a orar. Me voy a orar. Recurro al Señor. Y la oración te trae todo. Porque Dios salva tu alma y te provee. Primer recurso de Dios y fundamental. Y ahí te da todas las cosas. El espíritu de oración. Entonces, vos te podés, resumiendo, quejar, protestar, renegar. Ver a los hombres, vivir en estado natural y agarrártela con el dinero y con la gente. O podés acceder al recurso de la oración. Empezar a pensar, a mí el único que me saca de esto es Dios. A mí el único que me levanta es Dios. Yo pienso que necesito dinero, sí, pero debo necesitar otras cosas que no veo. Así que voy a empezar a orar para que Dios me empiece a sacar. Voy a pedirle que me saque y me vaya mostrando, y yo voy a ir oyéndolo y voy a ir haciéndolo. Y los cielos, cuando los cielos se abren, llega un momento que, como dice el salmista, a vos no te falta nada de lo que te hacía falta. Porque muchas veces nosotros compramos lo que no nos hace falta y seguimos igual de mal. Como te digo, colchón sin sueño. El gran problema de la humanidad hoy día es modernismo sin modernidad. ¿Sí? Esto es una definición. No importa si lo sabes o no. Yo te explico. Modernismo sin modernidad. ¿Qué significa? Significa que la ciencia y el mundo aumentó en tecnología y en medios. Pero los pueblos, las personas, se quedaron en el tiempo y no avanzaron así, ni en cultura ni en preparación. Entonces te compras un celular de 5 lucas, pero lo único que podés saber escribir es un mensaje de texto. Y para eso te hubiera comprado un Samsung de 50 pesos. Esos 50, ¿no? Entonces, modernismo sin modernidad. Yo fui a Neuquén a ver un auto, vale 400.000 pesos. Lo fui a ver. Me subí, no entraba. Digo, lo hacen papetizo, una coupé. Le digo al tipo, ¿cuánto vale? 410.000 pesos. Pues papetizo. Va a chusmear, ¿viste? Le digo, y yo, ¿viste? Entraba así, para salir tenía que desarmarme y armarme afuera. Ah, pero tenía de todo. Tenía de todo. Y digo yo, a ver, nosotros, ¿no tomamos mejores decisiones en oración?
Porque somos pobres en decisiones, tomamos decisiones malas, tenemos consecuencias porque somos pobres. Pobres en criterio y pobres en análisis, y en juicio, y en resultado, y en comparación. No tenemos pobreza de lógica, entonces nuestro análisis, nuestro punto de vista y demás son una ensalada. Cuando compramos, soy un hombre, voy y me compro una zapatilla rosada. Ahora andan todos con los botines de Messi. Yo le digo a mi hijo, son rosados. En mi época, vos te ponías esos botines y tenías que caminar por los techos. Porque te agarraban. Es una pavada, pero yo no me los pongo. La oración es un recurso. Cuando yo no tengo nada, tengo la oración. Y a través de la oración tengo a Dios. Y Dios es dueño de la plata y el oro. De la vida y la salud. De la disposición del corazón de las personas que yo tengo que ir a ver. O entregarle mi currículum o contactarle. Que van a evitar que les ruegue y les ponga cara de feliz cumpleaños porque el Señor me va a abrir puertas. Entonces, cuando no tengo recursos, tengo el más importante de los recursos. Y es lo que le pasaba al salmista. Es como que el salmista dijera, mira, yo era tan pobre, y tomarlo con seriedad, que lo único que me quedó fue ponerme a orar. Y me libraron de todas mis aflicciones, que son producto de lo que no puedo lograr, lo que no puedo conseguir, lo que no puedo resolver, lo que no puedo comprar, lo que no puedo vender, lo que no puedo transformar. Porque si estoy afligido en todo, estoy en medio de una situación muy compleja y el único que desenreda situaciones complejas es el Espíritu Santo. Viste, nosotros crecimos a tasas chinas, dicen los políticos, ¿no? Que debe ser interesante, porque como no sabemos cómo crecen los chinos, por eso crecimos a tasas chinas. Es como un cuento chino. Sin embargo, cuando vino la inundación estos días, la gente que se inundó, pobrecita, se dio cuenta que las tasas chinas no alcanzaban para parar el agua. Quiere decir que si a vos no te libra Jehová frente a una catástrofe, no te salva ni la política, ni los dólares, las hojas, ni estos que hablan todo el día, ni las tasas chinas. La NASA, no sé cuántos los leyeron, hace poco, después del meteorito que cayó en Rusia, sacaron un comunicado diciendo que si hay una lluvia de meteoritos, solo queda rezar. ¿Lo leíste? Bien, me encantó. Porque es lo que dice el salmista. Ahora, ¿cuál es lo peor para vos? Lo peor es que Dios te encierre, te empobrezca y vos te quejes y no ores. O la oración encima hay que orar. No, no ores. No ores. Porque la Biblia dice que el impío cuando es atado no clama. O sea que si te jode orar, de paso, noticiate. La oración es un recurso. Es un recurso. Es un recurso aún teniendo el dinero. Lo hago, no lo hago. Lo hago ahora, lo hago después. Hago otra cosa. Es un recurso para la salud, es un recurso para las relaciones, es un recurso como padre y como madre, es un recurso para el estudiante, para los amigos. Es el más importante de los recursos, porque vos orás a un padre y el padre bien sabe lo que le pasa a un hijo. Un padre todopoderoso, que si no te da algo, te va a hacer entender por qué. Aparte de no dártelo, te va a dejar consolado y vos no lo vas a tener y vas a estar feliz. Porque naturalmente vas a decir, no era para mí o no era ahora para mí. Yo tengo un par de montes este año o el año que viene y lo primero que empecé a orar fue por avaricia y ansiedad. Digo, antes de pedir algo material, vamos a agarrar estos del cogote porque yo sé cómo viene. Entonces ahí tuvimos con el espíritu de avaricia decía, yo ahora sí, así, vos. Después me mostraron 2 o 3 cosas y me cambiaron la cabeza. ¿Y qué significa eso? El único que te libra es el Señor. Recurso, la oración. Una mujer embarazada que está por dar a luz, primeriza o no, tiene temores, lógico, yo nunca estuve embarazado, gracias a Dios. Y está ahí y nadie la puede ayudar. La madre no la puede ayudar, el médico tampoco. El Señor no es el primer parto que va a atender.
Tu mujer no te entiende. Yo muchas veces le digo a los hombres y a las mujeres, tu mujer no te entiende, tu marido no te entiende. Ya le dijiste las cosas, no te oyó. Contáselas al Señor que Él se las sabe decir a la gente. ¿O no? En vez de agarrarlo y vos contale al Señor. Y el Señor le va a hacer entender y te vas a sorprender porque va a venir tu marido y te va a decir, ¿sabes qué? Negra, rubia, gorda, flaca, petiza. ¿Sabes qué te va a decir? Mirá, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Así, gloria a Dios. ¿Qué recurso es tan multifacético y tiene tanta incidencia como la oración? No hay otro. Amén. Y eso es una cosa fundamental para la pobreza. Y el salmista dice esto. Dice, yo era tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, parafraseando, paráfrasis mía, que ¿sabes qué? Lo único que tenía era la oración. Y me fue bomba. No tenemos excusa los cristianos. Otra cosa interesante, en el mundo hay muchos indicadores de pobreza, ¿no es cierto? Dios también tiene indicadores de pobreza. Él mide la pobreza de una manera distinta a la que la miden los hombres. Muy distinta. ¿Sí? Por ejemplo, yo te voy a leer a ver, ya te digo. Santiago 1:10. Por ejemplo, para Dios, este tipo, esta clase de ricos, te voy a leer dos cosas, ¿sí? Santiago 1:10, ¿lo tenés? Indicadores de pobreza. Dios tiene indicadores de pobreza. Santiago 1:10. El 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No lo vamos a explicar, pero básicamente dice otra cosa. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Amén. Yo voy a tomar una anécdota de la semana con el permiso de una persona que está acá que no sabía que le iba a decir y tampoco nadie va a saber quién es, pero bueno, ya me siento autorizado, como no me dice nada. Y está presente y no importa. El otro día hablando con alguien que tenía una lucha, una dificultad, cuando terminó de hablar me dejaron decirle, me parece que vos, él o ella, no importa, estás entero, entera. O sea, ¿qué pasa? Dijo, ¿qué significa? No tenés no has muerto, estás entera, estás entero. O sea, estás vivo, ¿me entendés? Estás viva, totalmente viva, cero crucifixión. ¿Vos estás muerto? ¿En qué porcentaje has muerto en la cruz, crucificado juntamente con Cristo? ¿Me entendés lo que te digo? El que se queja todo el día de la pobreza, ¿está muerto? Está entero. Muchos de nosotros estamos enteros. Decimos, a ver, bueno, yo calculo que el año que viene, no sé, un dedo voy a dejar que me crucifique. Y no me lo meto más en la nariz, se lo prometo al Señor. Ahora me meto este. Entonces, cuando alguien esté mal, vos fijate si está entero o no. Porque nosotros queremos estar vivos en la carne, ¿no? Esto con respeto, porque la conversación fue larga y yo sé que me van a comprender, ¿no? Estar vivos en la carne, ¿sí? Y que Dios nos arregle los problemas naturales. Y Dios dice, no, yo te quiero muerto en la carne y te lo voy a arreglar cuando vos seas sobrenatural. Cuando vivas en el Espíritu. Ah, no, 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 no. Yo quiero ser carnal y vos bajás y me lo arreglás acá abajo. No. Por ejemplo, una persona rica en altivez, como este, que es rico, que no es rico en, o sea, que tiene poca. Acá está el rico en su humillación. ¿Qué quiere decir? La persona que se humilla tanto, 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 tanto frente a los ojos del Señor, que Dios lo ve como rico, aunque el resto lo vea pobre. Lo agreden, dice, no, gloria a Dios, está todo bien. Mira qué tarado. No, dice Dios. Antes este tipo te metía un balazo. Ahora te dice gloria a Dios. Es rico en su humillación. O sea, tan humillado. ¿Ves cómo mide la pobreza a Dios? Entonces, si hay ricos en humillación, también hay pobres en humillación. ¿O no? ¿Y cuál es el pobre en humillación? El altivo. El que no se humilla. Y ese es un indicador de pobreza en el reino de los cielos. ¿Estás? Viste que en el mundo hay personas que le dicen nariz parada, ¿no? Porque andan así.
Parecen una foca. ¿No? Bueno, la Biblia tiene en la Biblia hay un término parecido, dice altivo de ojos. Yo el otro día entré a un negocio y había un flaco y me veía así. Altivo de ojos. ¿Viste esa persona que te pegan una humillada con los ojos? Y ¿qué pegá? Parecen el conde sándwich. Entonces, si hay ricos en humillación, quiere decir que son personas muy crucificadas. Y esos son ricos para con Dios. Y el pobre en humillación es una persona que está entera, que no murió. En áreas. En áreas. ¿Entendés? Capaz que murió con los hijos y no murió con el marido. Capaz que murió con el marido y no con los hijos. Capaz que murió con el marido y no con los hermanos. ¿Me entendés? ¿Sí? ¿Vos estás crucificado? ¿O estás entero? ¿Sos rico en tu humillación o sos pobre en humillación? ¿Cómo andás de humillación? Tenía una moneda de 10 centavos acá. Porque Dios al altivo, al que no es humilde, no lo atiende, lo mira de lejos. Es como ir a una confitería y sentarte y llamás al mozo y el mozo te dice, no. Vení, te digo, atendeme. No. Y se va más allá. No me mires de lejos. Y al humilde lo atiende. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Yo no quiero vivir de manera natural. Entonces todos los días oro. No te digo que ando jugando a la mancha con los platos voladores, pero tampoco la pavada. Porque el cristiano está para vivir acá con los pies sobre la tierra, tener sus batallas, vivir como cualquier normal. Cuando hay viento a mí también me agarra. No es que Dios dice, no, no te tocará el viento viene y se abre. No, vivo normalito. También me pican las hormigas, normalito. Pero cuando tengo un problema, como que, y te pasará a vos también, que orás, porque acá hay mucha gente que ora, y los demás están empezando a orar, te pasa que hay recursos. Está la mano de Dios, está el poder de Dios, está el milagro de Dios, está la fe gordita, intacta, la fe no puede ni caminar de lo gordita que está, ¿me entendés? Hay otro que la fe está flaquita. Recurso. La oración es un recurso. ¿Cómo mide la pobreza a Dios? Así. Bueno, entonces, ¿estás entero o estás crucificado? No sé. Por no decir ni siquiera, qué bárbaro. O sea que, bueno, no importa. Otra cosa muy interesante de esto es aquel que que Dios no mide la riqueza por bienes materiales. No, eso sacátelo de la cabeza. Eso dejáselo a los políticos. No mide la riqueza por bienes materiales. ¿Está? Sino que mide la riqueza por lo que la persona proveyó para su alma. ¿Entendés? ¿Oíste? El hombre rico para con Dios es aquel que proveyó para su alma. Y está en la parábola de ese que había agrandado los graneros, ¿te acordás? O sea que no envidiemos los bienes de este mundo. Lucas 12, 21. Otro indicador en el reino de los cielos es la provisión que vos haces para tu alma. ¿Entendés? ¿Sí? Lucas 12, 21. Vamos bien. Te digo esto más para oírlo después. Esta es una parábola, no la vamos a leer entera. Te sugiero que la leas en casa en oración. Versículo 21. Después de haber hablado Dios, Jesucristo, de este hombre, que había tenido muy buenas cosechas, acordate que esa economía, y ahora te voy a explicar por qué tocamos este tema también, era una economía agrícola. No había fábricas, no había tecnología, lo único que estaba el campo. Vos tenías animales o granos, ¿sí? O eras político que cobraba impuestos para Roma. No había otra forma de hacer plata. El rico insensato es el título de la parábola y al final, en el versículo 20, dice el Señor Jesús así, pero Dios le dijo, necio, después que él había dicho que estaba contento porque tenía muy buena cosecha.
Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿a quién le va a quedar la herencia, no? Por eso Salomón dice, uno es el que hace la riqueza y otros la disfrutan, ¿no? Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Dios mide la riqueza potencial por autos, dinero, capital, propiedades. No, Dios mide lo que vos proveas para el alma. ¿Ese es rico o pobre? A Dios no lo deslumbra el dinero de los hombres, porque Él es dueño de la plata y del oro. Ni pone los ojos en los recursos terrenales. Por supuesto que, como dijo un amigo una vez, el dinero a mí me ayuda, porque calma a mis acreedores, dijo. Y era buena, era verdad. Uno con dinero vive más cómodo, pero si no provees para tu alma, ese dinero, ese activo que vos tenés, o los bienes, para Dios es pobreza, porque tu alma no tiene provisión. O sea, un indicador de Dios es lo que proveemos para el alma. Porque a este le dicen, vos tenés mucha plata, pero hoy vienen por tu alma y ahí no tenés nada depositado. ¿Está? ¿Cuál es lo ideal? Bueno, proveer para el alma y crecer económicamente. ¿Está? Tener dinero por producto del trabajo, del esfuerzo, y no olvidarnos que tenemos un alma eterna para cuidar, alimentar y hacer vivir en el espíritu. ¿Sí? Esto está muy interesante porque la palabra pobre es una palabra que viene del latín, como la mayoría, significa pauper, y en realidad equivale a producir poco o ser infértil. O sea, el pobre se medía así antes, era el que no era fértil, ¿sí? El que no producía. Hay que tener en cuenta que antes la economía, como te decía recién, hablando del significado de la palabra, era agrícola, ganadera. ¿Está bien? Inclusive hasta 1800, 1900, antes del desarrollo del automóvil más que nada. Entonces la persona que tenía buena cosecha, ¿sí?, dejaba de ser pobre. Y un campo fértil hacía que vos no seas pobre. Pero si tu campo no era fértil, si tus tierras no daban buenas cosechas, eras pobre, infértil. ¿Entendés? Porque no tenías grano, no tenías animales y no tenías cómo vivir. Y de ahí viene la palabra, es infértil, el que no produce. Esa es la etimología de la palabra, la historia de la palabra. Y espiritualmente es medio parecido, ¿no? Porque el que no produce espiritualmente, el que no genera con el don que Dios le dio, el que no se toma el trabajo de hacer algo con lo que Dios le dio, ese es infértil, ¿o no? ¿Sí? Es pobre. Pobre para con Dios, que es lo peor. Aquel que enterró el talento era pobre, ¿no? ¿Sí o no? El que tenía malas cosechas tenía escasez. Y el que tenía escasez no pasaba bien el año porque tenía pocos medios o pocos bienes, poco grano, poca oveja, poco animal para lograr hacer canjes o trueque o generar ventas. Y como te digo, esta persona se la consideraba no fértil. No fértil porque los animales no parían, no fértil porque no tenía grano, no tenía cosecha. ¿Qué hoy pasa en el campo, en el norte neuquino? Cuando no hay parición, los paisanos pasan un año de hambre. Y la palabra pobre, la etimología es esa, infértil. ¿Sí? El domingo hablamos de pobreza estructural, y eso te lo decía al principio. El hombre es un pobre estructural porque en todas sus áreas, en toda su estructura de vida, necesita el amparo y la mano de Dios. Está como aquel que fue a cobrar una cuenta y el tipo no le quiso pagar, entonces le dijo la antigua frase, que te sirva para remedio. Es como decir que te agarre una enfermedad y te parta al medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve tener dinero y no tener salud? Tener dinero y no tener unción. Tener dinero sin sabiduría, dinero sin inteligencia. Por eso es estructural, porque en toda la estructura nosotros necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Te gusta esto de la oración como un recurso? La pobreza viene, como te digo, por falta de recursos.
¿Dios le tiene lástima a los pobres? No. ¿Sabes por qué no? Busca, primero vamos a ver si Dios le tiene lástima a los pobres. Levítico 19:15. No le tiene lástima. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya se ofreció para que la gente ore, clame, ¿sí? Y Él le va a dar todo lo que necesita. Entonces, cuando estamos en situación de pobreza, no nos van a tener lástima. Sería lindo que nos tengan lástima, ¿no? Pero no nos van a tener lástima. Mirá, algo muy interesante. Levítico 19:15. Acá tenemos un escenario hermoso. Un juicio, ¿no? Hacerle juicio al rico una cosa, pero al pobre los jueces dicen, mirá, pobre, vino. ¿En qué vino mi guacho? No, dice, me trajeron. ¿Y por qué tiene una sola hojota? No, dice, la otra se la dejé a mi mujer. No, a este tipo no lo va a condenar. No. ¿Y cuánto, de qué vive usted? No, dice yo, ayer no viví directamente. Dice. ¿Cómo no? No, ahí estamos mal. Pues vive un día mi mujer y otro día yo. No, bueno, el juez dice, no, le vamos a dar una mano. Y Jehová dice, no. Cuando haya un juicio, al pobre me lo juzgás por la ley. Punto. No importa si es pobre. Es por lo que hizo. Mirá qué diferencia con la política, ¿no? ¿Te las mandaste? Sí. Feliz cumpleaños. ¿Por qué a Dios no le da lástima al pobre? Yo estaba en situación de pobreza. ¿Por qué no le da lástima al pobre? Muy sencillo. Porque Dios le dice al pobre, me tenés a mí, búscame, no quiero. No es que no tenés recursos. Busca a Dios. Dios te levanta. Y yo te garantizo que Dios te levanta. Amén. Entonces Dios al pobre no le tiene lástima. Acá estaba el rico y el pobre y le dice, no, y el Dios aclara, háganmele un juicio parejo a los dos. ¿Qué te parece? ¿Le tuvo lástima? No. Dice la Biblia, no harás injusticia en el juicio. Y pero si me da lástima, no harás injusticia en el juicio. Ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande, con justicia juzgarás. Así que nosotros que por ahí nos agarra el corazón de Cáritas, ¿viste? Nosotros tenemos que tener misericordia de todos porque después van a tener misericordia de nosotros. No te olvides que si hoy estás arriba, mañana podés estar abajo. Acá nadie te garantiza la estadía. A no ser la oración constante y la humillación y la entrega todos los días muero, decía Pablo. Así que si vos sos de eso que dice, ay, deme media rebanada de mortadela. Falta que la... ¿Por qué? Pues no tengo plata. Y falta que el almacenero te diga, ¿por qué no ora? Porque el Señor no desampara a sus hijos. Dice, bueno, voy a orar y vuelvo, a ver si me alcanza para 100 gramos. No nos hagamos los maricones pensando que Dios no nos ve. Dios nos ve. Y sabe que nos ha dado capacidades. Y muchas veces la cómoda es llorar. Y te lo digo de frente, manteca, porque esto es así. Y esta parte no es muy teológica, pero es verdad, es lógica. Y yo las veces que quise andar llorándole a Dios me agarró a patada. Andá, esforzate, peleala, sacá los dientes, sacá la espada y no andés lloricando por rincones porque encima, como decía mi viejo, que te caíste, te voy a agarrar tropada. Nada de levantar al nene. Te caíste, le venís para acá, borrego, ya te dije no tropieces. Bueno, me giré. Y ahora encima llorar, no llores. Bueno, no lloro, no tropiezo, más sí. Porque Dios, ¿qué me dice Dios? Dios no me menosprecia y ese es el punto. ¿Por qué no me tiene lástima? Porque no me menosprecia. Me dice, no, vos podés, vos tenés recursos. ¿Pero cuál, Señor? ¿Cómo que no? Vos tenés dones y talento, lo que pasa es que estás en tiniebla. Pero yo quería que nada, salga usted, salga el pozo usted, vamos, empieza a patalear, salga. ¿No? ¿Qué te hace Dios? Te valora, te obliga a sacar fuerza de debilidad, a esforzarte. Ore, clame, me va a morir de hambre. ¿Qué se va a morir de hambre? Tiene grasa para un año, para orar sin comer. Yo tenía unos amigos evangélicos
que me pudrieron con este cuentito, te lo voy a contar para sacármelo encima. Mirá. Te lo cuento al diablo también, no sé si está acá. Siempre por lo general está por ahí. Escucha bien. Era un cuento, pero a mí me podría esto porque, y no me quiero ir del léxico, pero te creí. Me podría porque siempre decían lo mismo, pero bueno. Dice que 2 ranas, nada que ver, ¿viste? Yo le decía, prediquen la palabra. No, 2 ranas. Bueno. Habían caído en un tarro de leche, en un vaso de leche, en un tarro. Una, y había mucha distancia entre la superficie de la leche y el borde. Y una dijo, nada, yo de acá no salgo más y se ahogó. Y la otra empezó a patalear, a patalear, a patalear. Mirá, me pudrieron con esto, ¿viste? Y hoy te jodo a vos, listo. Y pataleó, y pataleó, y pataleó, hasta que se hizo manteca, se paró en la manteca y se fue. Yo no sé si es verdad, pero vos pataleás. Vos pataleás, pataleás, pataleás. Peleala, 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 porque Dios no va a tener lástima, porque Dios no te va a tener lástima porque vos sos hijo, y Él a sus hijos no lo menosprecia. Si te tiene lástima, te menosprecia. ¿Me entendés? Entonces dice, no, vos podés, yo te ayudo, pero vos esforzate. No, yo estoy partido al medio. Bueno, con la mitad que te quedó, dale. ¿Por qué? Porque cuando te tienen lástima, no te hacen ningún favor. Pero cuando te ayudan a esforzarte, vos salís con dignidad de la situación. Y eso es lo que Dios quiere, no altivo, porque esa es otra paliza. ¿Viste? Salí de un pozo para anotarte en el otro. Te agarra un ángel y dice, ahora vas a estar acá. Pero Dios no te menosprecia. Por eso no le tiene lástima. Dios decía, no, cuando venga el pobre vos le hacés juicio justo. Y cuando venga el rico también. Más le da a los dos. Así que si alguna vez te vestiste mal y qué sé yo para ir a ver un juez, le erraste. Porque el que toca los corazones es el Señor. Amén. Mirá si ese día el tipo absolvía a los que iban bien vestidos. Otro pasaje, Segunda de Reyes 24:14. ¿Estás por acá? ¿Por qué el único recurso del pobre es la oración? Porque los pobres no los quiere nadie. Mirá, yo te lo digo por experiencia. Y perdona que me ponga de ejemplo. Yo he vivido esto. Jehová abate y enaltece. Enriquece y empobrece. Cuando yo fui puesto en alto en muchas épocas, al principio no lo entendía, después ya me empezó a gustar. Después ya cuando me volteaban yo decía, bien, se viene otra época. Si sos cristiano, le pasó a Job, le pasó a Pablo, le pasó a Moisés, le pasó a David, le pasó a muchos. ¿No? ¿Estás? Y yo tenía muchos amigos, muchos recursos, y la gente te respetaba y te reconocía. Y cuando me voltearon, cuando Jehová me derrotó, la gente ni me respetaba, ni te reconocía, ni te llamaban, ni venían. Porque la idea de que vos seas pobre es que te quedes solo también. Porque ese es el trato. ¿Qué te está enseñando el Señor? Te está enseñando a salir. Te está enseñando a agarrarte de su mano. Yo lo aprendí, lo viví. Inclusive en el último periodo de la vuelta de Europa, lo viví, de Estados Unidos, lo viví. Y venir a Cipolletti después de un tiempo afuera y empezar de cero y bueno, lo único que me queda es orar. Y bueno, así fue. Como ya yo más o menos conocía la fórmula. A los pobres no los quiere nadie. Y te va a pasar a vos. Y te debe haber pasado. Y te pasa, si tenés dinero, te pasa después del 15. Y te pasó con amigos, que donde te va un poco bien, se te borran. O por envidia, o por bronca, o te dejan, porque cuando vos tenías para el asado, todos venían, pero ahora, ya el cuarto día que vamos a comer pizza a tu casa. Y una pizza esa que le muestra el tomate dice, ¡oso! Y cuando no tenés nada, y cuando no tenés a nadie, porque el pobre es un marginado social, y eso es verdad, y lo vamos a ver el domingo, porque no vamos a llegar. Y tiene una cosa muy interesante esto de la falta de acceso social, bueno, ahí lo tengo escrito. No los quiere nadie los pobres. Es tan así que acabamos de leer un relato, Nabucodonosor, cuando vino la segunda vez sobre Jerusalén, porque él deja a un rey, luego de la primera, cuando conquista Jerusalén Nabucodonosor, hijo de Nabopolazar,
rey de Babilonia. Nabopolassar era un rey tribal, mirá cómo creció esa gente, el rey de una tribu, y el hijo fue, su imperio era el mundo, conocido en Oriente. Después de la primera redada, que se llevaron todos los inteligentes, los intelectuales, entre ellos se llevaron a Daniel, dejó un rey que lo traicionó, volvió por segunda vez y se los llevó a todos, menos a los pobres de la tierra. Y cuando ya no te quiere un conquistador, ¿sí? Lléveme por favor para esclavo. No, te quedás acá. Porque el diablo hace todo lo posible para voltearte. Y cuando te volteó, te deja. Diablo. Bueno, dice el diablo. Ahora arreglátela. O no te deja. Bueno, esto pasó. ¿Está escrito? Yes. En 2 de Reyes 24:14 dice que llevó en cautiverio ¿a quién? ¿A quién? A algunos de Jerusalén. No te oigo. A toda. ¿Sí? ¿A quién más llevó? A todos los príncipes o principales, la gente de gobierno, los líderes, jueces, abogados, políticos, ¿sí? Magistrados, policía, artesanos, ¿está? Artistas. ¿A quién más? A todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos. Y a todos los, ya te dije artesanos, me adelanté, y a todos los, dice la Biblia, no quedó, léelo, no quedó, excepto los pobres de la tierra. Llévame, por favor, Nabucodonosor. No. Ni Nabucodonosor los quería. Porque muchos son los amigos del rico o del que le va bien. Y eso pasa con una persona que está en eminencia o una persona que tiene un puesto en una empresa o en algún lugar y lo echan del trabajo, ni los parientes lo visitan. Unos tienen miedo que le pidan, otros tienen miedo de están cansados de oírlo llorar. Porque no hay amigos para el pobre. Por eso el pobre tiene, y mucha de la pobreza tiene que ver con esto. Aparece el Señor y te dice, yo soy el único amigo tuyo. Y es verdad, cuando no te queda nada, te queda Jesucristo. Y la idea es que cuando vuelvas a tener, te siga quedando únicamente Jesucristo. Uno no pasa una situación de escasez siendo cristiano porque hubo un terremoto en Jamaica. Es un trato. No tenés recursos, tenés la oración. Me van a sacar, te lo firmo. Orá, empezá a meterte todos los días. Y además, si sos pobre y no tenés trabajo, tenés todo el día. Nabucodonosor no se quiso llevar a los pobres, porque ni él se los quiso, ni el conquistador se los quiso llevar de última para que barran las casas, no sé, para que barran las calles, para nada, ni eso, ni para sacrificarlo, lo dejó en Jerusalén. Le cayeron gordos los pobres. ¿Sí o no? Este es un generador de pobreza, la falta de recursos, como te decía. Y Dios te da un recurso, la oración. El Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Como te digo, la oración es un recurso. ¿Qué recurso, no? Yo sé que vos tenés ojos para ver. ¿Qué recurso, no? ¿Qué recurso? Muchas de nuestras enfermedades también tienen que ver con esto porque son aguijones. Porque la enfermedad te empobrece. ¿En qué sentido? Te quita el ánimo, te empobrece de ánimo, de fuerza, de valor y te hace caer y estás ahí, ¿no? ¿No te pusiste a pensar alguna vez que era para que ores? ¿No te pusiste a pensar que podía ser un tiempo de oración para vos? ¿Que podías aprender que Jehová también es nuestro sanador? Y que el día de mañana esa experiencia te iba a llevar a poder aconsejar y predicarle a otro el Evangelio. ¿Nunca te pusiste a pensar que tu enfermedad puede ser un aguijón del enemigo? ¿Un dardo de fuego del maligno? ¿Que vos tenés que orar y reprender y decir al diablo, basta? Perdóname que me ponga de ejemplo, pero no te quiero poner a vos. Y no quiero leer ejemplos, anécdotas. Hace 2 o 3 semanas atrás yo empecé con una tremenda acidez de estómago. Tremenda acidez de estómago. De vuelta, parecía que iba todo el día, tenía unas náuseas, que iba todo el día a devolver y estaba tan mal.
Y los domingos a la noche, generalmente salimos a caminar acá por la ruta vieja, y un día venía con tanta acidez que ya no, era impresionante, me doblaba. Y dale con el uvasal y el uvasal y el uvasal. Fui a un curso en Neuquén, y cuando estaba ahí me dieron un caramelo, a las 2 de la tarde, me dieron un caramelo, y un caramelo masticable, pero era una cosa que parecía que me partía lo que me produjo ese caramelo. Llegué a casa y ya me empezó a dar bronca. Digo, yo no puedo depender del uvasal. Este es un aguijón del enemigo. Y empecé a ordenarle en el nombre de Jesús a la gastritis, no sé cómo te llamás, no me voy a poner a leer tampoco quién sos, acidez de estómago, que desaparezca, que cese. Y a los 2 días, porque me vino eso, no será un aguijón, no tenía más acidez. A tal punto que me fui a acostar un día recién comido y digo, esta noche no duermo. Porque dormía y me venía como un reflujo y me levantaba con la boca amarga, todo quemado, era un dolor de cabeza. Se me fue. Ella lo dijo, pucha, ¿te diste cuenta? ¿Cuántas en tu enfermedades son aguijones? Ay, me levanté con un dolor acá, estoy acabada. Orá, clamá, reprendé. Puede ser un aguijón. Dios se va a llevar ese aguijón. Puede ser un dardo de fuego del maligno, no está escrito. Puede ser una enfermedad, Jesucristo es tu sanador. O puede ser una lección para que vos vuelvas a creer en el poder sanador de Dios. El otro día vino una hermana y dice, pastor, faltaba que diga, moriré. Lo quiero de caoba, el cajón, el jonca. Y antes que me diga nada, yo le digo, Jesucristo es tu sanador. Amén. No dijo más nada. A ver, digo yo, ¿todo lo que nos pasa lo vamos a tomar a nivel natural? ¿Todo natural? ¿Todo lógico? ¿Todo terrenal? ¿Por qué no nos empezamos a levantar un poquito? Entonces, nuestra pobreza tiene un recurso, porque el pobre no tiene recursos, ni medios. Nuestra pobreza tiene un recurso. El salmista dice, la oración. Este pobre clamó. ¿Sí? Porque eso también es muy importante, terminando. ¿Estás acá? ¿Qué es clamar? Pedir. Pedir para adentro. ¿Viste ese cuento que, ya no cuento más cuento, estoy retirada. Pero viste que estaban 2 hermanos en un patio y uno le dijo, llamarlo al Caslo para adentro, ¿te lo conté ese? Llamarlo al Caslo para adentro, entonces dice, ¡Caslo! El que le dijo que lo llame para adentro, era para adentro de la casa. Bueno, clamar es abrir la boca. Es orar con fervor. No hace falta que grite, no es gritar, es intensidad, es estar metido. Es estar metido ahí, cerrar los ojos y no pensar en la hora ni nada por el estilo. Pensar, meterte con fervor, con insistencia, hablando con Dios, expresándote, reprendiendo si es necesario. Yo te garantizo, voy a empezar a reprender muchas cosas las que te pasan y el diablo se va. Son espíritus. Son aguijones, son espíritus de opresión. Son espíritus inmundos que te quieren cautivar, que te tienen dormido. Dardos de fuego del maligno. Ataques de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué hizo el salmista con el último recurso que tenía? Y me encanta a mí, porque este salmo, ya te digo, a mí no sé si vos ves lo mismo. Es una fórmula sobre la pobreza estructural, como te dije el domingo. Porque a mí me da la idea de que él era tan pobre que no tenía nada. Y era lo único que le quedaba. El clamor, la oración. Y lo oyó el que no hace acepción de personas. El que no te deja cuando sos pobre. El que no te deja en tu pobreza aunque todos te hayan dejado. Y no es un Dios que no puede salvar, es un Dios poderoso. Porque Él dice que lo libró
de todas, hacete la película. Mirá, si hoy no tuvieras ninguna angustia, de todas las que te causa la falta, el faltante. Sus angustias es algo del alma ya. Amados, ese es nuestro recurso, ese es el gran recurso de Dios para que nosotros dejemos la pobreza. Lo demás vamos el domingo. Dios bendiga a la Iglesia del Río.